por Leer Prevención, como lo comentaba anteriormente nuestra presentadora. Indiscutiblemente hay una razón por la cual Leer Prevención ha querido desarrollar este conversatorio. ¿Para qué? Fundamentalmente para que realmente podamos encontrarle un sentido a la seguridad, a la salud y al bienestar de los trabajadores como un factor de éxito en la permanencia y en la continuidad de los negocios. De hecho, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es necesario que parta de tres aspectos fundamentales: de un liderazgo consciente o un liderazgo meta inteligente, de una eficiencia en el mismo sistema de gestión y fundamentalmente en la obtención de resultados que verdaderamente impacten la permanencia y la continuidad de los negocios. Hoy, en el año 2020, una entidad microscópica nos puso en jaque. Y esa entidad microscópica generó en el mundo y en nuestro país una crisis de conciencia política, económica, social, de salud y ambiental. Y además de eso, aceleró la cuarta revolución industrial. Hoy en el mundo se dice que todas las cadenas de suministros, las empresas, han sufrido una situación financiera importante que ha impactado a todos los países del mundo, pero también ha sufrido una situación de salud y de bienestar, no solamente de los trabajadores, sino también de toda la comunidad, de todos los ciudadanos de un país y del mundo. Discúlpenme, algo pasó aquí. Muy bien, esa situación y ese coronavirus, ese COVID-19, generó en nuestro país y en el mundo nuevos estilos de vida y de trabajo. Creo que sobre eso no hay necesidad de profundizar en exceso, porque todos conocemos cómo nos cambió la vida, cómo cambió el trabajo, cómo nuestros hogares, nuestras familias se volvieron el entorno de nuestra vida laboral. Pero además eso planteó unas necesidades tecnológicas y todos la vivimos. Las empresas, cuando esto ocurrió y nos llevaron al aislamiento, no todos los trabajadores tenían computadores y hubo necesidad de suministrar estos elementos a todos los trabajadores, o por lo menos a los que no lo tenían en la empresa o los que no tenían también en su casa. Muchas empresas suministraron hasta los escritorios, suministraron todos los medios necesarios para que las personas pudieran trabajar en casa. Lo que la empresa no podía suministrar era el entorno doméstico en el cual se iban a desempeñar y que definitivamente cambiaba mucho de unas personas a otras. Y definitivamente las condiciones sociodemográficas influían muchísimo en cómo se daban esos estilos de vida y de trabajo. Por supuesto, todos tuvimos que desarrollar habilidades blandas y digitales. Es entendido que los millennial y los centennial estaban muy acorde con todas las habilidades digitales que se requerían. Sin embargo, hoy en día en las empresas, muchas generaciones comparten y al compartir tantas generaciones, hubo necesidad de desarrollar habilidades digitales que en muchos casos frenó definitivamente la productividad misma del individuo en su trabajo. Pero además de eso, implicó que todos entráramos en un proceso de autocuidado, de autorregulación, de cuidarnos nosotros mismos en nuestra salud, pero sobre todo de autoliderarnos en un ambiente totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a vivir. Y entonces se volvieron los lugares de trabajo lugares físicos y lugares virtuales, donde definitivamente la colaboración, la co-creación se vuelve indispensable para la permanencia y la continuidad de todos los negocios. Tuvimos que adaptarnos y ser flexibles a las condiciones a las cuales nos enfrentábamos en ese momento, condiciones que estaban enmarcadas, por supuesto, por el contexto familiar, por el contexto doméstico en el cual íbamos a desarrollar el trabajo. Y al final de cuentas, iniciamos todo un proceso de transformación digital de un momento a otro
y para lo cual muchas empresas definitivamente no estábamos preparadas. Claro, esto generó todo un desconcierto y una incertidumbre a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel de todas las personas y de todos los ciudadanos de un país. Y teníamos que preguntarnos, ¿estábamos y estamos preparados para enfrentar esta situación de desconcierto e incertidumbre que nos ha generado este coronavirus? ¿Cómo lo enfrentamos? Pues de alguna manera todos salimos corriendo a enfrentarlos, tanto desde el gobierno como desde el sector privado, con los protocolos de seguridad, con todas las normas que se nos han impuesto por parte del gobierno, y todas las empresas se enfrentaron a desarrollar y a diseñar protocolos de bioseguridad. Hoy que estamos volviendo ya a la normalidad en nuestro país, pues las empresas se han visto abocadas a invertir en todos esos aspectos para garantizar realmente que se pueda reiniciar nuevamente la actividad laboral. Pero aquí es donde viene algo que quisiera compartir con ustedes como fundamental, y es que apareció el cisne negro. El coronavirus se constituyó el cisne negro. Por favor, pueden apagar los micrófonos que están conectados. Apareció entonces el cisne negro. Esto es una metáfora que viene de que desde Australia, desde los años 50, cuando se identificó que normalmente los cisnes eran blancos, y apareció un cisne negro. Y de ahí surge la metáfora del cisne negro, que la generó Taleb en el 2007, y que básicamente hace referencia a los eventos extremos que son atípicos, que realmente desafían la gestión de los riesgos, y que en este momento, en la cuarta revolución industrial, hace que nosotros nos enfrentemos a un panorama tecnológico que se transforma rápidamente, velozmente. El mundo va a una velocidad tal en donde los riesgos definitivamente se constituyen en un elemento prioritario, y vamos a encontrar muchos cisnes negros de aquí en adelante. De hecho, ya los teníamos anteriormente, pero de aquí en adelante esto va a ser mucho más rápido. El coronavirus fue un gran cisne negro. Sin embargo, muchos de los gurús del management también comparten que el coronavirus no debió ser un cisne negro, porque desde el año 2007, cuando ocurrió el H1N1, el mismo Foro Económico Mundial y a nivel de todos los países se identificó las enfermedades infecciosas como uno de los grandes desafíos que el mundo de hoy empezaba a tener y que tendría en una mayor magnitud. Sin embargo, en el 2008, del octavo puesto que estaba, pasó al 10º y se mantuvo allí durante todos estos años. Y a pesar de eso, debió ser prevenible este hecho, no lo fue. Y prácticamente en ningún contexto se abordó el tema de las enfermedades infecciosas como un riesgo para la permanencia y la continuidad de los negocios o de las empresas o incluso de un país. Por esas razones que hoy el coronavirus prácticamente es el gran cisne negro de este momento a nivel de las empresas. Definitivamente estos cisnes negros, que son los grandes riesgos a los cuales nos enfrentamos, requieren ser gestionados y ser planificados de tal manera que podamos contenerlos y realmente garantizar que las empresas continúan en el tiempo y realmente continúan de manera positiva, aportando como corresponde a la sociedad y a un país. Los cisnes negros que hoy en día se están identificando a nivel de muchas instituciones del mundo, varía mucho cómo los clasifican. De hecho, en este momento hay una clasificación de 10 grandes cisnes negros a los cuales se pueden enfrentar las empresas y los países.
Uno, por ejemplo, son las interrupciones no planificadas en tecnología de la información y en telecomunicaciones, los ciberataques, las malas condiciones climatológicas, la interrupción de suministros de red, los incidentes de seguridad, el terrorismo, las nuevas leyes y regulaciones que surgen en el mundo y algo muy importante que se menciona y absolutamente en todas las clasificaciones que se hacen son los incidentes de salud y de seguridad, porque esta es la época y la era en la cual las personas pasan a ser un eje fundamental en las organizaciones. Si miramos otra clasificación, por ejemplo, habla de los riesgos ambientales, políticos, las catástrofes legales, de salud, y allí se incluye el tema de seguridad y salud de los trabajadores. El Foro Económico Mundial, en su última clasificación que arroja de los principales riesgos que van a afectar al mundo, los clasifica también en los riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y dentro de los sociales y aún dentro de los económicos, la seguridad y la salud en el trabajo pasan a ser elementos fundamentales. Ahora, si nos circunscribimos a ese gran cisne negro, que es el tema de la seguridad y la salud, que a mí no me gusta decir mucho en el trabajo, sino de los trabajadores, porque el momento de hoy ya no nos lleva a hablar solamente de un entorno laboral en una planta, en una oficina, sino que el entorno laboral ahora se encuentra absolutamente en todas partes. Yo siempre he dicho que la seguridad y la salud se constituyó en un neutrino, es decir, está al mismo tiempo en todos los lugares. Está en la planta, está en la oficina, está en el entorno doméstico, está en un entorno comunitario, está en las vías, está absolutamente en todas partes los lugares de trabajo. Y eso precisamente es lo que hace que el hecho de que tengamos lugares físicos, entornos domésticos, públicos y comunitarios, el hecho de que estemos en transformación digital, que haya una convivencia transgeneracional y una equidad de género a la cual nos estamos enfrentando en el mundo, pues nos genera unos riesgos que afectan la permanencia y la continuidad de los negocios. Y miren que los riesgos no solamente son las enfermedades infecciosas generadas, por ejemplo, por un coronavirus, sino que también se generan enfermedades musculoesqueléticas, el estilo de trabajo, el trabajo en casa, el trabajo remoto nos genera enfermedades musculoesqueléticas, nos genera enfermedades mentales, porque realmente el aislamiento y el tener que convivir en entornos entre laborales y yo repito domésticos, porque para mí esto se volvió supremamente importante, nos genera una serie de factores psicosociales que afectan mentalmente a los individuos y no solo al trabajador en sí, sino también a todo su entorno familiar. Los riesgos de caídas y golpes que siguen existiendo y de contusiones, las quemaduras. ¿Y por qué las quemaduras? Hay quienes me preguntaban, ¿usted dónde saca que hay quemaduras? Quemaduras porque las mujeres hoy, amas de casa o aún las que trabajan y tienen que estar en un trabajo remoto desde su casa, están en la cocina y con el computador. Y de hecho ya se han visto quemaduras generadas y accidentes generados en la cocina por estar atendiendo el trabajo y además la preparación de los alimentos, las cortadas que ocurren muchas veces. Y hay un tema importantísimo, la obesidad o la mala nutrición, porque el hecho de estar aislados en casa conduce muchas veces a que haya una deficiente o nutrición y a que se, digámoslo así coloquialmente, a que se coma muchísimo más y a que el tema de obesidad se pueda incrementar. El uso de sustancias psicoactivas, también el alcohol, por ejemplo, se está viendo que en muchos casos este aislamiento y este trabajo en casa está conduciendo a un mayor consumo de alcohol en casa, cigarrillo. Igualmente están los propios del trabajo en planta o en oficina para los trabajadores que están allá. Y algo muy importante, la sobrecarga de trabajo. Creo que para todos ustedes es común que las personas se quejen hoy en día de que trabajan mucho más que antes, porque antes por lo menos se levantaban temprano, desayunaban, salían
y tenían un tiempo de transporte para llegar a sus oficinas y sabían que tenían un horario. Hoy no hay horario y hoy a veces la gente, las personas están desde las 7 de la mañana conectadas y son las 7 de la noche y continúan conectadas. Y esto obliga a que tengamos que generar una organización clara del trabajo desde las empresas. Pero todos estos riesgos, todos estos cisnes negros de la seguridad y la salud en el trabajo nos están generando un ausentismo laboral. Entonces todos dirán, no, no importa. Alguien me decía en una oportunidad, qué bueno porque las licencias de maternidad se puede trabajar desde casa. No es cierto, ese es un tema. Pero el otro tema es que la situación o todos estos factores de riesgo que existen por algún tema mental, por un accidente, por una enfermedad, etcétera, hay un ausentismo laboral mucho mayor, no comprobable en muchos casos. Hay una disminución de la productividad, aunque aparentemente trabajemos más. Se generan definitivamente muchos accidentes de trabajo y enfermedades que se pueden catalogar como de trabajo o comunes, porque ya hay una línea muy delgada entre lo que es común y lo que es laboral, por el hecho de que mi lugar de trabajo está en un entorno doméstico, donde pueden haber unos factores de riesgo que me generan accidentes o enfermedades. ¿Cuándo se vuelven de trabajo y cuándo laborales? Creo que las administradoras de riesgos laborales van a tener un trabajo intenso con todos estos nuevos estilos de trabajo. Y por supuesto, esto produce unas disconformidades que al final de todo esto genera un impacto muy grande en lo económico a nivel de las empresas, por la productividad misma, por el impacto en las riquezas de la organización, digámoslo así, y un impacto social porque al final de cuentas todas estas situaciones que se presentan pueden afectar al núcleo familiar y a la comunidad. Cualquier factor de riesgo del trabajo hoy puede afectar a todo el núcleo familiar y puede afectar a la sociedad en general. Ahora bien, hoy en día se dice, mire, ¿cómo hacemos para convivir con todo esto? ¿Cuáles son las claves que una empresa o que una organización debe considerar para poder continuar, para poder permanecer? Y se han encontrado varias. He tratado de reunir esas claves que a nivel del mundo se han ido identificando como factores de éxito para continuar. El primero, la primera de ellas es entender, qué pena, pueden cerrar el micrófono, la primera de ellas es entender que el futuro no está predeterminado, que el presente es definitivamente una constante creación de futuro. Es cierto que tenemos que vivir el hoy, es cierto que tenemos que vivir el presente, pero recordemos que todo lo que hacemos en el presente construye un futuro. Si yo me quedo quieta y no hago nada y me quedo quejándome todo el tiempo, seguramente mi futuro no será el mejor. Pero si yo construyo desde mi presente, seguramente podré generar un futuro mucho mejor para la organización y para mí como persona. Pero eso también tiene que ver con un segundo aspecto, y es que en estos momentos tan importantes para el mundo y para las empresas, la innovación y el asumir riesgos se considera uno de los elementos fundamentales. Fíjense, han desaparecido muchas empresas, es cierto, pero muchísimas son las que han permanecido, y aquellas que han permanecido lo han hecho básicamente porque se han reinventado, porque han generado nuevos productos, porque están permanentemente asumiendo unos riesgos que les permita sostenerse en estos momentos, pero de alguna manera construir un futuro. Las empresas que hoy se han reinventado no serán las mismas mañana. Ya estas empresas, todos los productos nuevos que generaron, todas esas innovaciones, prácticamente van a quedar permanentes, y con eso van a también
a ser disruptivos en un futuro. Entonces la innovación se vuelve el tema fundamental y el asumir riesgos. No hay nada que hacer. Las empresas del futuro asumen riesgos, porque tal es la velocidad del mundo que estamos permanentemente cambiando y permanentemente teniendo que enfrentar grandes riesgos y asumiéndolos. Pero también tenemos que prepararnos para adaptarnos, como lo decía, a esa velocidad y a ese cambio permanente que estamos teniendo y que tendremos y que cada día será todavía mucho más rápido. Pero además tenemos que entender que el rendimiento de las organizaciones va a estar basado mucho en la colaboración de las personas. Si las personas van a trabajar de manera remota o aún las que trabajen directamente en las oficinas, necesariamente vamos a tener que ubicarnos en una época en la que la co-creación y la colaboración se vuelven indispensables para lograr el éxito. Y algo fundamental, entender que las personas en este momento, en esta cuarta revolución industrial y frente a todos estos cisnes negros que pueden aparecer, las personas son el centro. Y el binomio de salud y bienestar versus economía y sociedad se constituyen en un factor crítico que permite enfrentar realmente la incertidumbre de estos momentos y de esta cuarta revolución industrial. De tal manera que siempre debemos tener presente y no perder el foco de que hoy y en adelante las personas serán el eje fundamental de las organizaciones. Y que por supuesto, dentro de esa cultura de innovación y de mejora continua que las empresas van a tener que entrar fundamentalmente, van a estar soportados por una estrategia digital, por unos modelos de negocio digitales, procesos digitales e infraestructura digital. Es decir, no hay nada que hacer. Estamos en una gran transformación digital y las empresas que quieran permanecer y continuar deben estar ubicándose en esa transformación digital. Ahora bien, todo esto, por supuesto, nos genera los riesgos. Los riesgos que van a ser cambiantes y permanentes en el tiempo. Pero esos riesgos deben ser gestionados por parte de las empresas a través de los mismos planes de continuidad y permanencia del negocio. Las empresas hoy en día deben trabajar necesariamente en unos planes de continuidad, unos planes de permanencia y de continuidad de los negocios. Y esto no es nada del otro mundo. Alguien me decía de una pequeña y mediana empresa, Miriam, no nos pongas a pensar en planes de continuidad, yo lo que estoy es solucionando mi problema hoy. Nadie está hablando de los grandes planes certificados por las normas ISO. Estamos hablando, como lo vamos a ver más adelante, de elementos muy sencillos y muy simples que nos ayudan a identificar cuáles son los riesgos para nuestra organización. Y estas definitivamente son las claves para enfrentar ese mundo VICA, ese mundo volátil, ese mundo incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo VICA. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, esa gestión del riesgo a la que nos lleva el mundo de hoy necesario, pues está fundamentalmente por la identificación muy clara de cuáles son esos cisnes negros que mi empresa tiene, cómo los puedo analizar, qué cobertura tienen esos riesgos, dónde están realmente, cómo les puedo hacer un seguimiento, cómo los puedo realmente controlar. Y hoy hay unas normas ISO que están hablándonos de la gestión del riesgo, las normas ISO 31000 que surgieron mucho antes de este coronavirus, busca principalmente que podamos identificar y evaluar los riesgos que tiene una empresa, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos de seguridad y de salud de los trabajadores y en general riesgos legales, todos aquellos riesgos que pueden impactar la permanencia y continuidad de los negocios. Por eso es que la gestión del riesgo va unido mucho con lo que se denomina el plan de continuidad.
Y entonces el plan de continuidad, independiente de las normas ISO 22301, que son las que lo fijan, es tan fácil como que nosotros podamos en nuestras empresas, volvemos otra vez a analizar los riesgos. Fíjense cómo aquí va muy ligado el plan de continuidad con la gestión de los riesgos a nivel de la empresa. Analizar, eso sí, esos riesgos, cómo impactan el negocio. Ya no es solamente decir, aquí tengo un riesgo de salud, sino ese riesgo de salud, cómo afecta el negocio, cómo afecta a la empresa. Cómo yo puedo seleccionar una estrategia que me permita, digamos, ayudarme a controlar ese riesgo y que no afecte la sostenibilidad de mi negocio. Pero también debo tener claro cómo voy a ejecutar y a desarrollar un verdadero plan que me ayude a estar permanentemente controlando ese riesgo o controlando ese gran cisne negro que puedo tener. Y entonces, al final de cuentas, el plan de continuidad no es más que la forma adecuada de actuar de manera rápida y eficaz ante una eventualidad que pone en riesgo la operación normal de una organización. No es más que eso, es que yo debo entender cuáles son los riesgos que impactan a mi negocio y definir claramente una acción que me ayude a contrarrestar ese impacto y a que lo pueda controlar de manera permanente. Entonces, la gestión de los riesgos y el plan de continuidad de negocio se unen, interactúan fundamentalmente desde los impactos que genera, las amenazas que tiene la empresa, las estrategias que se deben definir y cómo tenemos que gestionarlas. Ahora bien, esa continuidad del negocio la logro solo con los protocolos de bioseguridad hoy. Miren lo que nos está sucediendo y es una de las razones por las cuales quisimos hacer este webinar que nos pareció muy importante. Muchas empresas se han acercado a nosotros, aún de las que están asociadas a nosotros para desarrollar los sistemas de gestión en seguridad y salud, y nos dicen, no, yo por ahora no quiero el sistema de gestión porque es que ahora estoy con un problema de los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad no solucionan los riesgos del momento. No solamente es el COVID el riesgo de hoy, lo dijimos anteriormente. Los estilos de trabajo y los estilos de vida que llevamos hoy imponen otros riesgos que si no ayudamos a controlarlos y si no los manejamos, van también a incidir en la permanencia y en la continuidad de nuestros negocios. Por eso, yo no me canso de defender el sistema de gestión. ¿Qué? Por el sistema de gestión que la Organización Mundial de la Salud definió en el 2010. Soy una hincha del sistema de gestión de empresa saludable que la Organización Mundial de la Salud hace 10 años sacó, que muy pocas empresas lo han establecido, pero que hoy lo recojo como una alternativa, realmente la verdadera alternativa que nos puede ayudar a garantizar que una empresa saludable permanezca y continúe en el negocio. Y ese concepto del sistema de empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud refleja muy claramente que además de estos protocolos de bioseguridad, que hoy la Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis porque es lo que está ocurriendo y lo que hoy la absorbe, pero que también hay que pensar en los ambientes físicos de trabajo y virtuales en los cuales se están moviendo los individuos, en lo psicosocial que los está afectando, en los recursos personales de salud, como el acondicionamiento físico, el sedentarismo, por ejemplo, como el aislamiento, como las sustancias psicoactivas, como lo mencionábamos, la nutrición, etcétera, pero también, y dice la OMS muy claramente, cómo es la participación de la empresa en la comunidad. Hoy, si nosotros no actuamos como empresa frente a las enfermedades infecciosas, las podemos estar llevando a la comunidad. Pero cómo yo participo como empresa con la comunidad para enfrentar toda esta problemática, insisto, no solo del COVID, sino de todos aquellos riesgos que pueden afectar la salud de una comunidad.
Y realmente tenemos que trabajar en protocolos de bioseguridad, sí, pero no descuidemos que hay que trabajar realmente en la búsqueda de una empresa saludable, en la búsqueda de el controlar todos aquellos riesgos que pueden afectar la salud, no en el trabajo, sino de los trabajadores. Y entonces es aquí cuando muchas empresas, cuando no quieren desarrollar el sistema de gestión, y es muy curioso, me decía hoy el presidente de una empresa, el directivo de una empresa consultora, y me decía, Miriam, es que tanto documento y tanta cosa, yo no quiero saber nada de eso. Ese ha sido el gran problema. Nos hemos centrado, y no me cansaré de repetirlo, en un sistema meramente documental de seguridad y salud. Lo importante, y hago este llamado también a las empresas pequeñas y medianas, lo importante es focalizar un plan de intervención. No, mi amor, es que fíjense, es solamente para escucharlo. por favor, pueden cerrar el micrófono. Fíjense cómo esto que nos está ocurriendo en la interrupción, ¿saben qué es eso? Eso es lo que yo les vengo diciendo de cómo trabajamos en un espacio donde está nuestra familia y donde la concentración y muchos factores de riesgo nos impactan. Allí hay un niño hablándole a una mamá que está tratando de concentrarse en un evento. Todos esos factores, lo querramos o no, impactan la productividad. Entonces, lo más importante en las empresas no es desarrollar los grandes documentos, lo más importante es focalizar un plan de intervención. Y cuando la norma colombiana del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo habla de un plan de mejora, eso es hacer un plan sencillo de ir poco a poco mejorando la gestión que hacemos en seguridad y salud. Lo que pasa es que hoy se ha difundido que todos debemos tener los mamotretos de documentos para poder decir que sí estamos cumpliendo. Y ese es un llamado que yo también le hago hasta el gobierno siempre. No les pida tanto documento, pídale que tengan acciones concretas en un plan de mejora y considerar. Y por eso yo no coloco aquí SST, considerar un plan de intervención en la seguridad y la salud de los trabajadores como un pilar esencial en la continuidad de los negocios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar para hacerlo? Entonces, lo primero, nosotros para construir este plan de intervención en seguridad y salud, lo primero que tenemos que hacer es alinearnos a la perspectiva del negocio. ¿Y qué es eso? Esa empresa, ese negocio, ¿qué está haciendo hoy? ¿Se reinventó? ¿Qué producto cambió? ¿Cómo lo está ofreciendo? ¿Cuál es el futuro que espera tener ese producto? ¿O cuál es el futuro que la empresa espera tener? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cómo la alineo a esa perspectiva que tiene de negocio? Y eso lo puede hacer desde la pequeña empresa hasta la gran empresa. El gran problema es que estamos hablando de seguridad y salud solo para contener un problema de COVID hoy, que durará 2 años seguramente. Pero mientras tanto, hay una cantidad de riesgos ocultos que van a ir mermando las capacidades de las empresas y puede, digamos, tomarnos por sorpresa otro cisne negro. Entonces es muy importante, lo primero, alinearnos a la perspectiva del negocio. Y a mis colegas siempre les digo, no trabajen en un sistema de seguridad y salud si no están alineados al negocio. Y vuelvo a insistir en algo, presidentes de compañías muy grandes que me han dicho, en el momento del COVID, llamamos a los grandes héroes de la seguridad y la salud en el trabajo a que se alinearan con nosotros en un nivel directivo para mirar la estrategia en este tema. Y se circunscribían específicamente a los temas técnicos, puramente técnicos. Y está más que demostrado, y hoy está más que demostrado en el mundo, y las grandes discusiones de los gobiernos son qué es primero, la economía o la salud. No, ninguna de las dos es primero para mí. Hay que guardar el equilibrio entre las dos cosas, porque sin economía no hay salud y sin salud no hay economía. Es así de claro. Entonces, hay que alinearse a las perspectivas del negocio. Por otro lado, hay que ser capaz de hacer análisis predictivo de los riesgos. Miren lo que nos pasó. Las organizaciones del mundo nos estaban llamando la atención desde el H1N1 y antes el SARS, todos estos, de que las enfermedades infecciosas venían.
Pero claro, como eso no era una enfermedad originada en el trabajo y con ocasión del trabajo, entonces no las considerábamos como un factor de riesgo biológico. Pero además, con todos los datos que teníamos, no hacíamos análisis de data que nos permitiera predecir qué riesgo se iba a enfrentar la empresa y cuáles podían afectar su permanencia y continuidad. Entonces hoy decimos, no, es que la seguridad y la salud no pasa nada. Yo soy una empresa de consultoría y tengo gente sentada haciendo trabajo remoto y no pasa nada. Pues todos esos factores de riesgo que les mencionaba anteriormente pueden generarle un ausentismo laboral y puede significar un impacto en su productividad. Y está más que demostrado, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas, que un accidente o una enfermedad en un trabajador, que muchas veces es todero en las empresas pequeñas y medianas, puede incluso llevarlo a perder clientes, a que de pronto no pueda cumplir con un contrato o con un convenio previamente establecido. Entonces, es necesario que hagamos un análisis predictivo, pero también es necesario que no nos llenemos entonces de 40 factores de riesgo sobre los cuales tengo que trabajar. Hay que focalizar el problema, hay que definir claramente cuáles son los riesgos prioritarios para la salud y que afectan la permanencia y la continuidad del negocio. Hoy es el COVID, listo, hoy el COVID es un factor de riesgo prioridad 1A, de acuerdo, pero ojo, que hay 1B y 1C que nos puede afectar. Los factores psicosociales y los factores ergonómicos en este momento están al nivel, me atrevo a decirlo, del COVID con todo respeto, porque si bien el 1 genera una enfermedad infecciosa, por supuesto que puede contagiar a muchas personas, también los factores de riesgo ergonómicos y los factores de riesgo psicosociales no afectan solo al trabajador, afectan a todo el núcleo familiar en un trabajo remoto. Recordémoslo y no me cansaré de repetirlo porque esto en un futuro inmediato, muy pronto, va a generar un impacto muy complejo. Todos estamos hablando del teletrabajo y decimos qué debemos hacer en el teletrabajo, pero recuerden, el teletrabajo está en el comedor de su casa, el teletrabajo está en la alcoba de su casa y el teletrabajo está en la cocina de su casa, pero el teletrabajo está también en un Juan Valdés y el teletrabajo va a estar absolutamente en todas partes y en todos ellos hay unos riesgos diferentes y en unos entornos sociales distintos. Por otro lado, está el siguiente paso es focalicémonos en el presente. Pensemos en nuestra empresa hoy, ¿qué tengo? ¿Cómo tengo que trabajar hoy? Pero a ver, ¿qué voy a hacer hacia el futuro? Hay un estudio de Marsh que hizo en Colombia que me pareció bastante interesante, donde el 58% de los encuestados contestaron que la mayoría de sus trabajadores debían permanecer en la empresa. Pero el 88% de todos contestaron que estaban revisando el tema de que la mayoría de sus trabajadores se quedara con trabajo en casa, lo que significaba una transformación tecnológica y unas inversiones importantes para poder lograr esto. Por supuesto, ese trabajo en casa implica otras cosas. Implica, y hay que tener mucho cuidado, todos estos temas de trabajo por horas. La mujer, seguramente, las mujeres amas de casa antes se van a vincular mucho más a este tipo de trabajo y hay que considerar qué puede pasar ahí, que no haya un dumping social, en el tema de las contrataciones por tiempos parciales, igualmente el piso de protección, por ejemplo, que está estableciendo el gobierno hoy, me parece muy bien desde el punto de vista de proteger a esas personas que trabajan por horas, pero también hay que guardar el equilibrio con el hecho de que no se vaya la balanza hacia el otro lado y todo se termine convirtiendo en trabajos por horas. Creo que esto es algo que puede ser muy ventajoso, pero también si no lo sabemos manejar puede afectarnos. Entonces hay que ubicarse muy bien en el presente qué queremos. Yo estoy prácticamente segura de que el futuro del trabajo
va a estar mucho en la robótica, va a estar mucho en toda esa transformación digital y en el trabajo remoto. Y definitivamente los tipos de trabajo serán atípicos. La OIT lo decía, vamos a tener trabajos atípicos en esta cuarta revolución industrial, pero tiene algo maravilloso y es que el trabajo va a ser mucho más humano. Entonces vamos a tener que considerar todos esos elementos desde el presente en el cual nos encontramos, pero construyendo claramente el futuro que tendrá esa empresa para poder garantizar su permanencia. Ahora bien, una vez uno focaliza ese presente construyendo el futuro, es necesario que definamos planes claros de intervención. Y fíjense que aquí hay planes muy específicos. Los protocolos de bioseguridad, sí, son un plan para un riesgo prioritario, para un cisne negro hoy prioritario que es el COVID. Pero también debemos construir los planes de intervención de los otros factores de riesgo, planes de emergencia, hoy necesarísimos, planes de seguridad vial, por ejemplo, los planes de prevención de enfermedades de todo tipo, etc. Y algo que siempre insisto, el liderazgo consciente y metainteligente. ¿Qué es eso? Es que todos le encontremos sentido a nuestro aporte. Es decir, el día que todos encontremos sentido a nuestro aporte, en ese día y en ese momento estoy liderando mi vida, estoy realmente siendo un líder. Y el líder que influencia a los otros es para lograr que los otros verdaderamente encuentren el sentido de su aporte y se conviertan en unos líderes conscientes. Hoy, frente a todos estos cisnes negros que pueden aparecer, hoy frente a esta cuarta revolución, frente al cambio, a la velocidad del mundo, etcétera, lo único cierto es que la seguridad y la salud no la hacen ni los médicos, ni los ingenieros, ni las enfermeras, ni las personas que están especializadas en los temas de seguridad y salud. Hoy la seguridad y la salud la hace el individuo mismo. Hoy es necesario que cada quien se autorregule desde el punto de vista de salud. Se genere lo que tanto se ha difundido como el autocuidado y además el autoliderazgo de mi propia salud, sea por los riesgos que me impone mi trabajo, como también por los riesgos generales y ambientales a los cuales me veo expuesto. Pero se vuelve necesario que yo tenga un liderazgo consciente y que yo me empodere de los temas de mi salud y los lidere efectivamente. Y eso será lo que ayudará también a las empresas. Cuando las empresas tengan trabajadores con un liderazgo consciente en el tema de salud, yo considero que la probabilidad de ocurrencia de los accidentes y las enfermedades disminuyen mucho. Ahora, necesariamente vamos a tener que amarrar esto a herramientas tecnológicas. El hecho de que ya el lugar de trabajo no sea único en una planta, en una oficina, sino que el lugar de trabajo esté en cualquier entorno, vamos a tener que utilizar también para hacerle seguimiento a las condiciones de seguridad y salud, para hacer una verdadera formación en seguridad y salud, vamos a tener que manejar y hacer uso de herramientas tecnológicas. Hoy en día se tienen aplicaciones en el celular que permiten que un trabajador pueda reportar observaciones, que pueda reportar condiciones o comportamientos que le puedan llevar o conducir a un accidente o a una enfermedad. De hecho, Leer Prevención tiene hoy un sistema que se llama CIGES, no igual que la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es el sistema de intervención o el sistema de gestión de empresas saludable. El CIGES de Leer es el sistema inteligente de gestión en seguridad y salud. Y esto, digamos, ayuda a las empresas y por eso hago un llamado aquí a las empresas afiliadas a nosotros que nos están escuchando en este momento y es que van a tener la opción en un tiempo no mayor a 20 días más o menos en que van a tener acceso a unas herramientas tecnológicas que le permiten de manera remota poder desde el celular
trabajar y hacer trazabilidad de todo lo que tiene que ver con los riesgos para la salud y para la seguridad desde su mismo celular. Y por supuesto, todos estos elementos que he mencionado aquí, los pasos que uno debe dar, si ustedes observan, yo no estoy hablando aquí de la norma 0312 del sistema de gestión, pero por supuesto que todos estos elementos se alinean con el sistema de gestión en seguridad y salud. Yo no estoy diciendo que no cumplamos la norma legal. Por el contrario, hay que cumplir la norma legal, la 0312. Lo que estoy diciendo es que seamos conscientes que trabajar el sistema de gestión, digamos que lo que llevó al gobierno a trabajar en esta norma y en estos sistemas de gestión no era a que nos llenáramos de papeles y de documentos, es que hagamos algo aterrizado. Y todos estos 7 elementos que estamos considerando aquí pueden ser aplicados para garantizar un sistema de gestión fácil, que de verdad podamos implementar, que no necesariamente esté lleno de documentos, sino que se focalice en aquello que verdaderamente afecta la salud de los trabajadores y, por supuesto, el impacto que podemos tener en el negocio. De tal forma que todo lo que hace relación a la seguridad y a la salud debe estar inmerso en un plan de continuidad de negocio. Por eso nosotros, en LER y a través de SIGES, estamos hoy en un proceso de acompañar a nuestras empresas a trabajar todos estos elementos, más que a generar toda una gran cantidad de documentación en seguridad y salud. Yo los invito absolutamente a todas las empresas y a todos los que nos están oyendo hoy a que no releguen el sistema de gestión de seguridad y salud a cambio de protocolos, porque los protocolos son parte del sistema de gestión en seguridad y salud. Y un sistema de gestión en seguridad y salud impacta la permanencia y continuidad de los negocios y nos permite efectivamente proteger los grandes activos de una compañía, que son las personas, que son los trabajadores. Ahora bien, el error más grande que pueden cometer las organizaciones en este momento frente a un cisne negro como el COVID es concentrarse solo en él y descuidar los que se generan como consecuencia o los que realmente están ocultos en el negocio y que pueden generar otro cisne negro. Por lo que yo invito a las empresas, revisemos, trabajemos sobre este gran cisne negro del COVID, perfecto, pero no nos dediquemos solo a él. Veamos a nuestro alrededor y en el entorno qué otros riesgos pueden afectarnos y qué otros riesgos, por más que usted tenga todos los protocolos de bioseguridad, puede generar un impacto en su organización, un impacto en su negocio. Recomendaciones que quiero hacerles. Primero, tengan en cuenta que la situación específica del COVID-19 debe llevarnos a reevaluar todos los riesgos actuales que se han identificado en la organización. Es importante que reevaluemos todos los riesgos. No se queden solo con COVID. Seré muy insistente en ese tema porque esto, el futuro inmediato nos los puede cobrar. Debemos verificar si realmente la organización ha elaborado o debe elaborar un plan de continuidad sencillo, pero que le muestre el norte de cómo trabajar para evitar que en un futuro me aparezca otro cisne negro. Hay que asegurar, por favor, el micrófono. Hay que asegurarse también de que el plan de continuidad de negocio contemple todos los riesgos, pero que funcione. No que esté simplemente en unos procedimientos y en unos protocolos y en un manual. No necesitamos tantos manuales, no necesitamos tantos documentos escritos o colocados en una carpeta, en un software. No necesitamos tanto de eso. Lo que necesitamos son temas muy puntuales, acciones muy concretas que realmente nos conduzcan a generar un impacto. Y hay que asegurarse que la gestión de los riesgos sea importante para todos en la organización. Realmente el ignorar los riesgos no es una opción. Eso está claramente planteado por Risk Management y está muy claramente planteado por ellos. Ahora bien, debemos recordar que las personas hoy son el centro,
que las personas son las que contribuyen de manera esencial a la permanencia y continuidad de los negocios. Por lo tanto, la seguridad y la salud en el trabajo son un pilar fundamental. La seguridad y la salud no es un cuestionamiento. Eso no es para preguntarnos, ¿será que hacemos seguridad y salud o hacemos solo bioseguridad en los protocolos? No, la seguridad y la salud es una necesidad imperiosa no negociable, que implica una decisión de la empresa para garantizar realmente la continuidad de su negocio. Quiero, perdónenme, me voy a ir primero a esta, y quiero recordarles que hay 5 características importantes que tiene hoy la seguridad y la salud. No la pierdan de vista en cualquier cosa que hagan en su empresa. Primero, es que hay una relación salud-economía, y ese binomio hay que trabajarlo. Es un binomio, no son elementos aislados. Lo segundo es que la seguridad y la salud es un neutrino. Está simultáneamente en todas partes. Einstein no estaba convencido de que una partícula estuviera en todas partes, y lo decía en una conferencia anterior que yo hacía, pero hay un grupo de investigadores que recientemente descubrió que en 750 kilómetros puede haber una partícula en varias partes al mismo tiempo, a la cual se denomina neutrino. Por eso yo digo que la seguridad y la salud es un neutrino. Ya hoy está en todas partes. Recuerden que una característica de oro, 5 características de oro. La tercera, el análisis predictivo de los riesgos. La cuarta característica de oro, una cultura de cooperación, de co-creación, de colaboración. Y un liderazgo meta inteligente. Esos 5 elementos definitivamente se constituyen en los 5 características de oro para una empresa. Leer Prevención, a través de su sistema inteligente de gestión en seguridad y salud en el trabajo, de su plataforma tecnológica, tiene realmente para ustedes una figura asociativa que le va a apoyar en la construcción de su plan de intervención en seguridad y salud, soportado en una app que usted podrá utilizar en sus celulares, y sus trabajos podrán utilizarlas. Yo realmente lo que espero es que con esta conversación que hemos tenido, donde en este corto tiempo he tratado de llevarles algunas ideas que pueda conducirnos a pensar en que definitivamente la seguridad y la salud en el trabajo, o no en el trabajo, de los trabajadores, es un elemento central en la permanencia y continuidad de los negocios. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier conversación que quieran tener con nosotros en aras de construir desde la responsabilidad social que tenemos quienes trabajamos en este tema, pueden comunicarse con nosotros. Ahí está nuestra dirección de correo y está nuestro celular, etcétera, donde ustedes pueden comunicarse. En 20 días aproximadamente tendremos un próximo webinar, pero será para hablarles a ustedes de cómo utilizar esa herramienta tecnológica, esa aplicación, la app de inspecciones, por ejemplo, y van a tener la oportunidad de participar en un concurso en el cual ustedes van a hacerse acreedoras a poder ingresar o tener la posibilidad de ser usuario de esta app. Les estaremos incluso avisando oportunamente. Yo, qué pena, pero esto se me... de todas maneras, para finalizar, quiero recordarles con lo que empecé. Realmente en Leer Prevención lo que estamos buscando es que haya una gestión de la seguridad y la salud que parta de un liderazgo consciente o metainteligente, que realmente genere eficiencia y que se obtengan resultados que impacten la permanencia y la continuidad de los negocios. Yo les agradezco a ustedes este espacio que nos han permitido tener con ustedes para conversar y reflexionar sobre este tema. No olviden entonces que trabajar un sistema de gestión en seguridad y salud definitivamente es un factor de éxito en la permanencia y en la continuidad de los negocios.
Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, no sé, Yelisa, si hay pregunta de los participantes y podamos contestar algunas si el tiempo nos da. Ingeniera, muchas gracias. Sí, señora, tenemos varias preguntas en el chat. Una de ellas dice, ¿cómo la organización puede controlar los riesgos asociados a las horas expuestas en teletrabajo por parte del trabajador? Muy buena pregunta esa. Efectivamente, una de las grandes dificultades que las empresas plantean es si yo cómo controlo a esa persona que está en su casa haciendo teletrabajo. Me voy a remitir al liderazgo consciente y al liderazgo meta inteligente. Fíjense que si yo suministro al trabajador en todos los elementos necesarios para controlar los factores de riesgo que pueda tener y que sean de mi control como empresa, yo debo entrenar y formar a ese trabajador. A mí no me gusta decir entrenar y formar, más bien sensibilizar y concientizar a ese trabajador de la necesidad de que él mismo pueda identificar sus factores de riesgo y pueda controlarlos y pueda autorregularse. La empresa no va a poder controlar el entorno doméstico, porque la empresa no va a poder comprarle un apartamento al trabajador donde tenga un estudio específico. Y vamos a tener que convivir con esos factores de riesgo. Pero sí vamos a poder trabajar con ese trabajador y con su familia para que desde el entorno que él tiene pueda garantizar o pueda generar unas condiciones de seguridad y salud que lo favorezcan. Y eso solo se logra a través de ese liderazgo consciente que me permita autorregularme y autocuidarme. Ahora, ¿eso qué va a generar? Sí, y yo lo decía anteriormente, el mayor problema va a estar fundamentalmente en esa línea entre qué es de origen común y qué es de origen laboral. Y esto va a generar seguramente muchas discusiones de orden jurídico incluso y técnico. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, sí tenemos varias preguntas, pero por tema de tiempo, pues estamos como apretaditos. Vamos por la última pregunta. Nos dicen acá, espérate, dice, los protocolos de bioseguridad deben estar necesariamente, eh, me imagino que ser incorporados como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, lo decía yo a lo largo de toda esta charla, que definitivamente quienes creen que solo son los protocolos de seguridad y no deben estar inmersos en un plan general o en un sistema general de seguridad y salud, pues están equivocados. Miremoslo, desde lo legal el Ministerio de Trabajo está diciendo que si usted puede tener protocolos de bioseguridad, pero que si no tiene un sistema de gestión en seguridad y salud, digamos que lleva un punto en contra. Pero también ya no desde la óptica legal, sino desde la óptica de impacto en la continuidad de los negocios, es muy importante que los protocolos no estén aislados, sino que estén inmersos en un verdadero plan de intervención y de mejora para enfrentar los riesgos que afectan la salud y la organización. Ok, hay un participante que nos informa que tiene la aplicación y que la recomienda. Dice, integramos toda una revolución en el sistema de gestión y todo un tema de transformación a través de nuestra app SIGES. Entonces, muchas gracias por el aporte y muy recomendable para nosotros. Por tema de tiempo, pues creo que ya eh, estamos a tope. Hemos querido responder algunas preguntas, pero pues tenemos varias, entonces las vamos a ir respondiendo a través de los correos. Nosotros Sí, tenemos los correos porque las personas se nos escribieron, entonces queremos darles las gracias por incluir su tiempo en este webinar. Como dijo la ingeniera, tendremos un webinar posteriormente para el próximo mes. Los estaremos invitando para que conozcan todas nuestro producto en el tema de SIGES. No sé si la ingeniera pues quiera intervenir, hacer otra intervención. no, ¿No? solamente ¿No? agradecerles de verdad a todos los que han participado y decirles que pues aquí estamos a su disposición
para poder trabajar de la mano en estos temas que, insisto, son realmente una responsabilidad social muy grande para quienes estamos en este mundo de la seguridad y de la salud. Mil y mil gracias a todos. No, muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, doctora.